Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo artista que se precie necesita un taller amplio, luminoso y, a ser posible, barato en el que poder trabajar. Algo cada día más difícil en las grandes ciudades como París o Barcelona, víctimas de una gentrificación galopante. Pablo Picasso tuvo la suerte de poder pintar en los años 40 en un castillo del siglo XII, perteneciente a la familia de los Grimaldi, a orillas del Mediterráneo, que es hoy en día el Museo Picasso de Antibes. Allí donde nuestro invitado de hoy, el artista franco-español Xavier, acaba de inaugurar una gran exposición. Muy buenas tardes, Xavier. Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Muchas Internacional. gracias. Una vez más. Siempre es un placer volverte a encontrarte. La última vez ya son unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, pero unos cuantos. Placer compartido. Y eso es muy agradable de ver que gente sigue defendiendo cultura con tanto empeño. O al menos lo intentamos. Es cierto que una de las habilidades de Pablo Picasso era encontrar magníficos talleres donde poder trabajar y al mejor precio. Sí, bueno, el taller siempre es la base del problema del pintor, es tener un sitio para que lo dejen tranquilo y que pueda expresarse y estar tranquilo. Entonces, en la familia es verdad que en general hemos tenido talleres antes de tener lugares de vivienda. Hemos vivido en nuestros talleres mucho, incluso en momentos de la vida que ya daba para poder hacer de otra manera. El hecho de volver siempre un poco a vivir un poco en medio del taller siempre ha sido un proceso muy importante para guardar un contacto con la realidad del trabajo. Algunos artistas de éxito, estoy pensando en Jaume Plensa o Enric Barceló, por ejemplo, trabajan en naves industriales. Quizás no es un poco demasiado. Sí, bueno, depende. Soy de una generación que mucha gente se ha volcado en cosas muy grandiosas, muy enormes. Yo he hecho bastantes cosas grandes, pero también me gusta hacer una pintura que pueda ser colgado en el comedor de la gente y que un niño viva. Una de las cosas más bonitas que me ocurre en mi vida es cuando un niño me dice: yo toda mi infancia tenía un cuadro suyo colgado en el comedor y yo comía la sopa mirando su cuadro. Para mí, yo creo que más que nada es el sentido verdaderamente profundo de un artista, es estar en medio de la vida de la gente. Y un museo, por ejemplo, que estos cuadros muy grandes están pensados para museos más que para casa de la gente, yo creo que es cortar un episodio de lo que tiene que ser la vida de una pintura. Una pintura del arte es una historia de amor, ¿no? Yo creo que la pintura se tiene que nutrir de la vida verdadera. No puede pasar directamente de ser fabricado a ser ya catalogado como obra de arte absoluta. No me gusta esa idea incluso. Permíteme, Xavier, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Boulogne-Billancourt, a 2 pasos de París, y que el arte está en los genes de tu familia. Desde hace más de 3 generaciones, quizás, tu padre, Javier Villato, era pintor y tu abuela era hermana de Picasso. Exactamente. Imagino que todo eso ha influido en tu trayectoria, ¿no? Sí, yo he vivido, yo desde pequeño yo pensaba que todo el mundo pintaba, todo el mundo era artista, y poco a poco he ido descubriendo que no, que había otras cosas. Y además yo pensaba que la gente no se jubilaba nunca, porque yo estaba rodeado de gente que tenía 80 años y que seguía pintando, trabajando, enseñando sus cosas. Entonces sí, ha sido muy potente tener esto en la familia.
pero era muy natural. Yo he conocido las pinturas antes de saber quién las había pintado. Es decir, muchas cosas que la gente descubre como algo que se accede por la cultura, yo lo he accedido como accedes a un olor, a un olor del jazmín. Nadie me ha explicado que eso era jazmín. Yo he olido el olor antes de saber que esto era un jazmín. Entonces, claro, en mi vida siempre ha sido una cosa muy potente para poder, sobre todo, dialogar con los otros. Yo creo que he sido pintor antes de todo para poder hablar con ellos, para ser parte del grupo, para tener una relación humana con ellos, porque era la mejor manera de entrar en la discusión. Imagino que eso es una gran ventaja, pero también puede ser un hándicap, ¿no? ¿No te has sentido a veces bloqueado por el peso de artistas como Picasso, como tu padre Javier Prieto? No, porque como lo has dicho, viene de muy lejos. No solo hay Picasso, Picasso es uno y es uno muy potente, pero yo tenía a mi padre, tenía mi tío, el hermano de mi padre, Josefín, tenía también mi abuelo materno que era el pintor Lascaux. Entonces yo iba en casas, no iba en casas de familia, yo iba de taller a taller y veía las especificidades de todo se respetaba mucho, no había jerarquía y entonces yo lo he vivido seguramente de una manera muy diferente de los otros que lo han vivido como el peso del nombre Picasso y todo esto. Pero además nosotros tenemos el que llamamos el abuelito Pepe, que era don José Ruiz Blasco, que es el padre de Pablo, del cual estoy haciendo una gran escultura homenaje que espero se va a poner en todos los sitios donde él ha sido profesor. La primera será en Málaga, esperamos en Coruña y también en Barcelona. Y para mí esas raíces, esto de pertenecer más a una familia de circo que a una familia de alguien conocido, ha sido muy, muy formadora para mí. Xavier, en la película de la exposición de Antibes veíamos una frase en uno de tus cuadernos que reza: detesto el mundo que traiciona los sueños de los niños. ¿Tú como artista has logrado realizar tu sueño de niño, ser artista quizás? Yo diría que de cierta manera no he tenido ninguna ruptura entre mis aspiraciones de niño y mi vida de adulto. Es decir, he intentado o he tenido mucha suerte, aunque me hayan pasado cosas chungas como a todo el mundo en la vida, he siempre mantenido una relación con el maravillamiento de las cosas, que ha sido siempre lo que me ha hecho moverme. Y sigo hoy muy, muy emocionado cuando veo un niño que mira algo mío, que se interesa, que me pregunta y que lo vive. Para mí sí, los niños es muy importante, no como una cosa pura, sino como una cosa... yo he dicho una vez que lo que es fantástico del niño es que aún no lo han desformado, es como un pie. Cuando un pie de un recién nacido es una cosa maravillosa, limpia, nítida, y al cabo de 15, 20, 30 años, al final un pie se le parece más al interior de un zapato, porque ha crecido en un molde, que a lo que era un pie. Entonces me gusta la libertad. Al final me gusta la libertad que tiene el niño y toda mi vida he intentado conservar esta libertad y esta visión y si no lo hacemos como hay que hacerlo. Tu primera exposición, Xavier, la inauguras a los 14 años aquí en París. Sí. Eras un niño, ¿no? Realmente. Sí, un chaval. Sí, totalmente. ¿Qué te dijeron tus padres? Tu padre, por cierto. Bueno, se enteraron en el último momento, como siempre estas cosas. Y bueno, estaban... No sé, era como una cosa un poco normal y vino Michel Leiris, que era mi otro tío, y le gustó mucho y compró un cuadro. Y yo empecé de una manera tan natural todo esto que las complicaciones vinieron después, digamos. Pero el inicio fue como una cosa muy normal. Yo pasé del colegio. Sabes, todos los niños dibujan, es una cosa que tenemos en común. Por eso yo creo que los niños me miran mucho y que me sienten un poco como suyos, ¿no? Pero los niños un día dejan de dibujar. Yo he seguido. Es así de sencillo. No puedo evitar citar la frase de Pablo Picasso que decía que le tomó 4 años pintar como Rafael, la escuela aprendió, pero le llevó toda una vida a dibujar como un niño, ¿no? Es difícil guardar el niño que tenemos dentro. Bueno, yo creo que ha sido la base de todo el trabajo de mucha gente. Yo diría que Matisse estaba en esto, Pablo, desde luego, y Miró, que también admiro mucho y trabajo mucho con gente que ha trabajado con él. Sí, yo creo que hay algo esencial
que un poco es acultural, es antes que la cultura, es lo que decíamos del zapato, antes que la cultura moldee verdaderamente el pensamiento, la sensibilidad, hay el niño, y entonces siempre tenemos que volver a esto como algo primal, ¿no? Para que al final los estilos pasan. Lo que es muy importante es parecerse a sí mismo. Lo más complicado es esto, y cuando eres lo más tú mismo, yo creo que es cuando eres niño. Difícil. A mí le llamaban la nena, ¿no? La niña. Sí, una tía mía la llamaba la nena, sí. Imagínate. Eres además sobrino nieto de un marchand, el marchand de Picasso, David Kahnweiler. Es importante para un artista, además de su talento, tener un galerista implicado, con talento también, como era Kahnweiler. Sí, claro, era un personaje extraordinario que también me ha enseñado mucho, me ha dicho muchas cosas, he podido hablar con él directamente. Imagínate lo que era poder hablar con gente que habían sido surrealistas o que habían entrado en el Bateau Lavoir y habían visto por primera vez como él las Demoiselles d'Avignon. Es decir, yo he tenido de primera mano tantas cosas de pequeño que al final yo pensaba incluso que gente que no era de la familia era de la familia. Yo pensaba hasta los, creo, 9 años que Rick Satie era de la familia, porque todo el mundo me hablaba de todo el mundo. Era una gran familia, era como una tribu, y sobre todo gente con mucha moral. Y cuando digo moral, no es moral judeocristiana, quiero decir una moral de amistad, de lo que se hace o lo que no se hace, de cómo se ayuda a los otros. Entre ellos tenían algo muy bonito que me ha inspirado mucho. Es decir, yo veía que ser artista era el trabajo, pero era también la relación humana que implicaba. Importante también, ¿no? Pero volvamos a la exposición que acabas de inaugurar en el Museo Picasso de Antibes. Es cierto que de niño visitabas ese castillo durante tus vacaciones para ir a ver a tío Pablo. Claro. Era uno de los sitios donde yo, además, como es un castillo, te imaginas de pequeño, esto juntaba el arte, la pintura, la escultura, el mar y un castillo. Esto era como, la cosa más perfecta del mundo. Entonces, cuando me han propuesto hacer una exposición ahí, ha sido como reencontrarme con todo un pasado. Yo he aprendido a nadar incluso en la playa justo enfrente. Yo he conocido el museo antes que se llame Museo Picasso, porque duró un poco antes de llamarse así. Y para mí estar ahí trabajando como él ha estado trabajando ahí, es verdad que sin ser sentimental, ahí pasaba algo. La primera noche que he estado limpiando mis pinceles, ahí he pensado... Mucha emoción. Mucha emoción. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Cómo es que ahora esto es natural y parece normal a todo el mundo que yo esté aquí? Es un poco... en la vida hay momentos que mides una trayectoria, una actitud, una manera de ser. Yo he sido muy libre, he ido muy a mi bola toda mi vida, y ver que me reencuentro con la gente a mi edad, es bonito para mí. Además, lo particular de ese museo es que las obras, Picasso las pintó allí precisamente, ¿no? ¿Has visto pasearse el fantasma de Pablo? Bueno, yo vivo con mis fantasmas, yo siempre estoy con todos mis fantasmas, tengo muchos fantasmas que me acompañan. Yo siempre he dicho, y lo creo aún, que los únicos verdaderos fantasmas eran los que habían en los cuadros, y que al final lo que hace que una chica del Renacimiento está presente como si fuese aquí, es la pintura. Entonces, yo creo que nunca los fantasmas son tan potentes que los que hay en la pintura. Pero yo vivo, claro, con mis fantasmas y me trato muy bien con ellos y ellos me tratan muy bien. Estoy muy acostumbrado a vivir con ellos. La luz del Mediterráneo no es la gris Escocia. Me imagino que los fantasmas huyen no sé, del castillo, ¿no? Salvo los fantasmas mediterráneos que le gustan tomar el sol. Quizás, algunos que sí. No solo expones tus trabajos allí en el Museo Picasso, has realizado también un mural maravilloso en una de las salas. Imagino que pintar en las paredes de ese castillo también tiene una carga emocional muy fuerte. Total, ¿no? Para mí, te digo, es cuando empezaba... No veía muy bien la emoción, pero yo estaba trabajando. Y la primera noche que he estado limpiando mis pinceles en ese museo, pensando que Pablo había también limpiado sus pinceles ahí, es en ese momento muy práctico, digamos, que ha aparecido para mí la verdaderamente emoción. Es decir, que al final... Yo lo que he aprendido de toda esta gente, y de Pablo, claro, pero de todos los otros también, es que lo importante es que tienes que estar trabajando, haciendo e intentando ser tú mismo. Y esa es la gran lección siempre.
Mural que va a ser destruido quizás Sí, después sí, de la sí. exposición. Ahora hay mucha gente y muchas peticiones que se están moviendo diciendo, pero esto no es posible, no se puede destruir. Harán lo que quieran, pero yo lo entiendo muy bien que esto era algo pactado desde el inicio y que para mí al final lo importante es hacer las cosas. Haberlas hechas es lo más importante. ¿Te has atrevido a pasar una noche allí en el Museo Picasso? Bueno, casi, porque he acabado muy tarde y además... ¿No has dormido? He dormido totalmente una noche, no, pero he hecho traer una cama de camping y sobre todo para poder ver el mural completamente. La única manera de verlo es estar acostado, pero también he hecho unas cuantas siestas y a veces he trabajado tarde por la noche y me he quedado un poco tumbado ahí. Y era así, sí, era una... Bueno, yo al final he hecho esto como un sitio donde yo podría vivir, ¿no? Cuando lo he acabado, yo he pensado, pues aquí me pongo la cama y aquí me pongo a vivir y sin problema. Y a que pesar la gente... de los fantasmas. Sí, no, gracias a los fantasmas, al contrario, ¿no? Te digo yo. Tu tío abuelo, hablando de Picasso, se dio a conocer en el mundo entero gracias a su cuadro Guernica, que denunciaba la masacre producida durante la Guerra Civil Española en aquella ciudad vasca. Habría que pedir a los artistas de hoy en día que realizaran cuadros sobre Gaza o Kharkov en Ucrania, por ejemplo. Pues escucha, me hace mucha emoción que me pidas esto, porque yo he reaccionado, yo siempre he tenido una visión política de mi vida, soy alguien bastante, he trabajado mucho en muchas cosas con un espíritu que he heredado de todo esto, porque te imaginas que cuando estás en la familia de alguien que ha pintado Guernica, no te voy a contar más cosas, pero yo me he criado con todo esto. Y es verdad que yo pensaba, sobre Gaza habría que hacer algo. Y hace muchas semanas que estoy dándole vueltas y que pienso, esto no es posible, hay que hacer algo. Pero de momento no encuentro la manera de hacer algo. Es un gran problema. Si llegas a hacerlo, te invitamos a que vengas a presentarnos. Pues escucha, aquí en Radio creo Francia que no es Internacional. imposible. Yo he reaccionado mucho en ciertos momentos. Tengo un amigo que se llama José Benavente, José Benavent, pero como te imaginas, José Benavente viene también un poco a los mismos sitios que yo, y es alguien que ha creado Pilote Volontaire, que es una ONG que es el único que va con su avioneta muy pequeña, que se llama el Colibrí porque es muy pequeño, es el que indica dónde hay pateras y es gracias a él que se salvan miles de gente. Y cuando este chico no sale, pues tiene esa angustia total de que a lo mejor se van al fondo porque no ha salido. Y yo... no tengo muchos héroes en la vida, pero por ejemplo este chico es alguien que pone su parte para hacer algo en un momento complicado donde los gobiernos no hacen su trabajo, digamos, o hacen un contratrabajo. Entonces es verdad que yo pensaba en esto de Gaza y decía, tiene que haber el gran cuadro que habla de esto hoy. Yo he hecho algunas cosas cuando en China salió el chico delante del tanque, fue una imagen muy potente para mí y inmediatamente hice un cuadro con esto. He hecho unas cuantas cosas así en mi vida. No hago una pintura política porque no me parece que es así que se tiene que hacer. La pintura es estética, antes de todo, pero no deja que detrás hay un pintor que tiene sus opiniones y que piensa ciertas cosas. Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Museo Picasso de Antibes, al sur de Francia, a orillas del Mediterráneo, para la exposición de Xavier, que estará abierta hasta finales de junio, si no me equivoco. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas Xavier, gracias a ti y seguimos intentando soñar nuestra vida. Al menos lo intentaremos. Permíteme también que dé las gracias a Adrien Thuot y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica. Genial. Y también una red con el nombre de TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Fantástico. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.